Este es el lago Peñor, o al menos algo similar. En 1980 ocurrió un evento en este lugar que transformaría de manera definitiva y radical tanto el lago como sus alrededores. Además, sería uno de los fenómenos más violentos y devastadores que se hayan registrado. Como siempre, se recomienda la discreción del espectador. La mañana del 20 de noviembre de 1980 aún no había comenzado a salir el sol, pero el ambiente dentro de la mina de sal de Jefferson Island estaba impregnado del olor a maquinaria y a sal húmeda. Luces tenues titilaban a lo largo de los pasillos de las vastas cámaras cavernosas que habían sido excavadas en la tierra. Para Junius Gaddison, el jefe eléctrico de la mina, era simplemente otra mañana mientras trabajaba en el nivel de 1300 pies, recolectando suministros eléctricos en el depósito. Junius no era ajeno a la vida en las profundidades. La mina operaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y había pasado años trabajando en las entrañas del lago Peñor, rodeado de imponentes paredes de sal casi íntegra. Para él era una tarea rutinaria, pero incluso las labores más insignificantes podían resultar peligrosas en un laberinto subterráneo de túneles. Sin embargo, justo cuando estaba alcanzando un carrete de cable eléctrico, algo sucedió. Un sonido apagado y desconocido resonó en el túnel. Provenía de lejos, pero algo le hizo detenerse. Soltó el cable y prestó atención. Luego se escuchó otro golpe sordo, seguido de otro. No eran los ruidos habituales de la minería a los que estaba acostumbrado. Obviamente, el trabajo bajo tierra está lleno de estruendos, pero cuanto más tiempo pasa un minero en una mina, más logra distinguir qué sonidos corresponden a la rutina. Esto, en cambio, era algo fuera de lo normal. No provenía de una perforación distante ni de la vibración de la maquinaria. Entonces, con el rabillo del ojo, vio un delgado chorro de agua turbia que se deslizaba por el suelo de la mina. Se giró hacia la fuente y vio algo aún más inquietante. Bidones de combustible que normalmente estaban apilados ordenadamente cerca del área de almacenamiento se movían por el arroyo poco profundo, y entonces comprendió lo peor. Esto solo podía significar que el agua, que no debería estar allí, provenía del lago superior y se estaba filtrando en la mina. Sin dudarlo, accionó el interruptor que controlaba las luces y los niveles en su zona y dio la orden de evacuación. Esto indicaba a todos que debían salir de inmediato. Luego, tomando el teléfono más cercano, gritó al operador del montacargas para que bajara el único ascensor de la mina. En las profundidades, decenas de hombres estaban trabajando y ahora se daban cuenta de que el tiempo se agotaba. Sobre ellos, en la superficie, en el lago, algo aún más catastrófico estaba en marcha. Durante décadas, hasta entonces, el lago Peñor había sido una masa de agua tranquila y modesta ubicada en el sur de Luisiana. Con aproximadamente 1.300 acres, era poco profundo, con solo 3 metros en su punto más profundo, y era un lugar popular para la pesca de lubina y perca. Sin embargo, pocos de quienes navegaban o pescaban en sus aguas se preguntaban qué había debajo de su superficie. Es comprensible, ya que no podían ver el laberinto de túneles excavados en lo que se conoce como la cúpula de sal de la isla Jefferson. Esta formación geológica, creada durante millones de años, era una de las 5 en la región bajo Luisiana que parecían montañas enterradas de sal blanca pura. Con el tiempo, los movimientos tectónicos habían empujado estos domos hacia arriba, formando estas pequeñas formaciones terrestres aisladas en la zona. Esta sal era muy valiosa, por lo que en 1919 la Diamond Crystal Salt Company comenzó a operar bajo el lago Peñor empleando el método de sala y pilar, con el que quizás estén familiarizados por otros videos del canal. Este estilo de minería requiere dejar grandes pilares naturales que sirvan como soportes para mantener la estabilidad de la mina. La mina de sal de Jefferson Island creó cámaras subterráneas de casi 30 metros de ancho y 24 metros de alto. Con los años, la mina se convirtió en una fuente económica importante, empleando a cientos de trabajadores en su extensa red de túneles, algunos de los cuales alcanzaron profundidades de hasta 457 metros. Sin embargo, había otra fuerza rival que competía por las riquezas bajo el lago. Los mismos cambios geológicos que formaron estos domos de sal también los convirtieron en ubicaciones privilegiadas para depósitos de petróleo. Las compañías petroleras, finalmente, se dieron cuenta de esto y habían estado perforando en las cercanías de Jefferson Island durante años, con la esperanza de aprovechar los reservorios naturales que se formaban alrededor de los domos de sal. Para 1980, Tejaco, una de las mayores empresas petroleras del mundo, había obtenido los derechos para perforar un pozo exploratorio en el lago Peñor.
Su finalidad era determinar si existía petróleo bajo tierra y, en caso afirmativo, extraerlo. La compañía contrató entonces a Wilson Brothers, un contratista especializado, para operar una plataforma de perforación flotante cerca de la costa. Era una tarea habitual, llevada a cabo en innumerables ocasiones, por lo que ni los ingenieros de Texaco ni los mineros de Diamond Crystal sospechaban que pudiera existir algún riesgo de interferencia entre sus operaciones. La mina disponía de sus propios mapas que detallan las extensas cámaras subterráneas, y Texaco había inspeccionado el lecho lacustre antes de comenzar a perforar. Sin embargo, en algún momento de estos cálculos, algo había salido terriblemente mal. Mientras Junius observaba cómo subía el nivel del agua en la mina, aún no sabía qué había provocado la inundación, pero en la superficie, justo encima de él, la plataforma de perforación de Texaco ya se hundía. Y el tranquilo lago bajo el que había trabajado durante años estaba a punto de desaparecer para siempre. En un principio, sobre la superficie, el lago Peigneur parecía engañosamente calmado. La tripulación a bordo de la plataforma de Texaco estaba concentrada en su perforadora que se había atascado. A las 4:30 de la mañana, mientras perforaban en el lecho del lago, la broca de 14 pulgadas se quedó atrapada repentinamente a una profundidad de 1,228 pies, o aproximadamente 374 metros. Esto no era completamente inusual. Perforar a través de sedimentos compactados y formaciones geológicas a menudo generaba obstáculos. La tripulación intentó entonces las soluciones habituales: mover la tubería, rotarla y aplicar presión. Pero ninguna de ellas tuvo éxito. A las 5:45 de la mañana, llegó el siguiente turno para relevar a los operarios, y mientras llevaban a cabo el proceso rutinario de resolución de problemas, algunos trabajadores comenzaron a percibir sonidos extraños. Se registraron una serie de débiles estallidos provenientes de las profundidades de la tierra. Luego, a las 6:30 de la mañana, la plataforma de perforación empezó a inclinarse ligeramente. El movimiento fue apenas perceptible al principio, pero la estructura ya no permanecía en posición nivelada. Algunos operarios se preguntaron en voz alta si el lecho del lago sería inestable, y por precaución, decidieron abandonar la plataforma y dirigirse hacia la orilla. Una hora después, a las 7:25 de la mañana, la plataforma se desplazó bruscamente hacia un lado. Los metales se crujieron, los cables se rompieron y toda la estructura comenzó a colapsar. La tripulación solo pudo observar con incredulidad cómo la plataforma de perforación se hundía en el lago, desapareciendo en lo que, en teoría, eran solo 3 metros de agua. Parecía imposible. La estructura de perforación era más alta que la profundidad del agua. Sin embargo, a pesar de ello, desapareció por completo debajo de la superficie. Entonces, el mismo lago empezó a moverse. El agua justo sobre el sitio de perforación se arremolina formando un remolino oscuro. La corriente aumentaba en intensidad, acelerándose con cada segundo. Pronto, fue como si la superficie del lago colapsara hacia adentro, como si alguien hubiera quitado el tapón de una bañera del desagüe. Rápidamente se percibió que no se trataba de un simple accidente de perforación. La tripulación de Texaco, que ya se encontraba a salvo en tierra, solo pudo presenciar con horror cómo una fuerza de succión, más potente que cualquier otra vista antes, comenzaba a arrastrar objetos hacia el centro del vórtice en expansión. De hecho, 11 barcazas de suministros amarradas cerca fueron arrastradas una tras otra hacia el remolino en espiral, pero las consecuencias más aterradoras aún estaban por llegar. Bajo la superficie, en el interior de la mina de sal, 55 trabajadores permanecían bajo tierra cuando el agua empezó a avanzar hacia ellos. En las profundidades de la mina de sal de Jefferson Island, la sensación de urgencia aumentaba. Tras que Junius activara la señal de evacuación, los túneles subterráneos se convirtieron en un caos desordenado. La noticia se difundió rápidamente, pero los mineros todavía no comprenden completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El nivel de 457 metros de la mina, donde trabajaba la mayoría, se encontraba casi 400 metros por debajo de la superficie. Y allí abajo las cintas transportadoras trasladaban sal. El equipo hacía mucho ruido y los camiones seguían en marcha. Poco después, las líneas telefónicas se cortaron y el agua comenzó a ingresar. Al principio era un hilillo que recorría las paredes y se acumulaba a sus pies, pero en menos de un minuto se convirtió en un torrente de agua oscura que ascendía rápidamente. En el nivel de 407 metros, Junius y su equipo ya estaban sumergidos hasta la cintura, esforzándose por llegar al único ascensor de la mina. El operador del elevador había bajado la jaula,
pero no se sabía cuánto tiempo más tendrán antes de que los túneles colapsen por completo. Mientras tanto, en el nivel de 457 metros, el capataz Earl Dundas se dio cuenta de la gravedad de la situación. Él y un grupo reducido de hombres corrieron hacia la creciente inundación, gritando a sus compañeros que dejaran todo y se apresuraron a abandonar el lugar, porque las minas de sal, a pesar de su tamaño y profundidad, eran sumamente frágiles una vez comprometidas. A diferencia de las minas de carbón y piedra, que en ocasiones podían resistir las inundaciones, la sal se disuelve rápidamente en el agua. Esto implicaba que los pilares que sostenían la túnica estructura ya estaban desmoronándose, y a medida que el lago se vertía, la mina prácticamente se derretía desde el interior, de adentro hacia afuera. La única salida disponible era el pozo del elevador y todos lo sabían. Por ello, en la oscuridad, las botas chapoteaban en el agua hasta las rodillas y los hombres se aferran unos a otros para no perder el equilibrio, mientras navegaban por los pasajes que se derrumbaban. El estruendo ensordecedor del agua llenaba la mina, ahogando los gritos de instrucciones. Arriba, la cabina del ascensor llegó a los 407 metros, donde Junius y su equipo habían estado aguardando. Se apiñaron dentro, empapados y temblando, antes de solicitarle al operador que los elevara. La jaula metálica osciló hacia arriba, llevándolos a la superficie mientras los niveles inferiores comenzaban a quedar sumergidos bajo la creciente inundación. Pero aún permanecían decenas de hombres en las profundidades, y el tiempo se agotaba. En el nivel de 457 metros, Earl y su grupo llegaron a la base del pozo del elevador y entraron, solo para encontrarse con un pequeño contingente que corría apresurado hacia ellos mientras ascendían. Eran los últimos obreros que trabajaban en los recovecos más profundos de los túneles, pero en lugar de dejarlos atrás, Earl decidió en un instante regresar y guiarlos a través de las aguas ascendentes. Por encima de ellos, el operador del montacargas también esperaba una carga final, mientras el hueco temblaba y los escombros y la sal caían desde el techo derrumbado. Finalmente, el último grupo de mineros llegó a la jaula. Earl fue el último en ingresar y cerró de golpe la puerta metálica tras él. El elevador vibró violentamente en su ascenso final. El agua casi los había alcanzado. Y para cuando la jaula llegó a la mitad del recorrido, el nivel de 457 metros había desaparecido por completo, tragado por el lago. Cuando el último grupo de mineros tocó tierra firme, empapados y jadeando, el operador del montacargas cortó la electricidad de la mina, ya que no quedaba nada que salvar en las profundidades. De regreso en la superficie, el lago Penier ya no era un lago, se había convertido en un vórtice que arrastraba todo a su paso. Lo que había comenzado como un pequeño remolino sobre la plataforma de perforación de Tejaco, se había transformado en una masa monstruosa, que arrastraba todo lo que se acercaba a la orilla. Para cuando los últimos mineros emergieron, la tierra misma empezaba a ceder. Incluso un remolcador, con sus motores a toda máquina, luchaba desesperadamente por resistir la fuerza del lago que se vaciaba. Fue arrastrado de regreso al vórtice y desapareció, con su tripulación escapando a un lugar seguro en el último momento. A lo largo de la costa se desplomaron varias secciones enteras de la isla Jefferson, que fueron arrastradas hacia el socavón en expansión. Los árboles también se volcaron, dejando al descubierto sus raíces por unos segundos antes de sumergirse en las aguas turbulentas. En total, 26 hectáreas de tierra desaparecieron en el remolino. La devastación fue algo nunca antes visto por los habitantes de la zona. A medida que la mina seguía colapsando bajo el lago, el aire atrapado en las cavernas fue impulsado hacia arriba, comenzando con ráfagas suaves y silbantes provenientes de los pozos de ventilación, que rápidamente se tornaron más violentas. De repente, un geyser entró en erupción, lanzando una columna de agua y escombros hasta los 122 metros de altura. La fuerza de la explosión pareció hacer vibrar las ventanas a kilómetros de distancia. Como es lógico imaginar, los testigos solo pudieron observar cómo todo a su alrededor era arrastrado hacia la tierra, devorado por una fuerza que escapaba a su comprensión. Pero incluso después de que el lago Penier prácticamente desapareciera, el desastre aún no terminaba, pues el Golfo de México pronto se vio afectado con intensidad. Desde tiempos inmemoriales, el canal cercano fluía en una sola dirección. Salía del lago Penier hacia el sur, hacia la bahía Vermilion, donde desembocaba en el Golfo de México. Era una vía fluvial apacible, utilizada principalmente por pescadores y embarcaciones menores que navegaban entre el lago y la bahía.
Sin embargo, tras que el sumidero se tragara el lago, ocurrió algo inexplicable. La corriente primero se detuvo y luego comenzó a invertir su rumbo. Sin previo aviso, el canal cambió de curso. En lugar de fluir hacia afuera, empezó a retroceder, canalizando millones de galones de agua salada del Golfo directamente hacia el lecho del lago. Y con tanta agua ingresando simultáneamente, la repentina reversión del canal generó una vista espectacular. En medio de lo que antes era el lago, se formó una violenta cascada de 50 pies o 15 metros de altura. Durante 2 días consecutivos la cascada persiste, enviando miles de millones de galones de agua salada que inundaron el espacio donde anteriormente se encontraba el lago Peñor. Cuando el flujo se estabilizó, el lago cambió para siempre. Tras la formación del hundimiento y la entrada del Golfo de México con fuerza, todo fue diferente. El lago ahora tenía 200 pies o 61 metros de profundidad, ostentando el título de ser el más profundo de Luisiana. Sus aguas, que anteriormente eran dulces, se volvieron saladas, alterando de manera irreversible el ecosistema y devastando las poblaciones de peces y la flora. Aunque el lago volvió a llenarse, ya no era el mismo lugar de antes del 20 de noviembre de 1980. El evento había remodelado el paisaje, dejando tras de sí una masa de agua más profunda y extraña, que se erigía como un testimonio permanente de lo que allí había ocurrido. Finalmente, en los días posteriores a la catástrofe, la superficie del lago recuperó una extraña calma. El remolino desapareció, la tierra dejó de colapsar y el geyser se silenció. Sin embargo, quienes lo presenciaron jamás olvidarán lo que vieron. Tras el incidente, los investigadores se enfrentaron a una verdad inquietante. A pesar de la magnitud de la destrucción, nadie podía afirmar con total certeza cómo sucedió. Normalmente, tras un accidente minero o una falla industrial, los expertos analizan los restos y reconstruyen los hechos para determinar exactamente qué falló. En el lago Peñer no quedó nada para examinar. La plataforma de perforación de Tejaco, junto con todo su equipamiento, había desaparecido. La mina también se había desplomado, quedando sepultada bajo millones de galones de agua. El pozo que la había perforado se había ensanchado, transformándose en un enorme socavón, borrando cualquier rastro de su ubicación original. Así, al no quedar evidencia física, los investigadores solo disponían de mapas, registros de perforación y testimonios de testigos para reconstruir lo ocurrido. 2 hipótesis surgieron como las causas más probables del desastre. Una opción era que el equipo de perforación de Tejaco hubiera calculado mal sus coordenadas y, sin saberlo, perforado directamente en la mina de sal. Incluso un pequeño error podría haber situado la perforadora mucho más cerca de la mina de lo previsto, desencadenando la tragedia. La otra teoría culpaba a la Diamond Crystal Salt Company, sugiriendo que los mapas de la mina estaban desactualizados o eran inexactos. Si las cámaras subterráneas se extendían más allá de lo estimado, era posible que Texaco hubiera perforado exactamente donde pretendían, solo para atravesar un túnel que, según los antiguos registros de la mina, no debería haber estado allí. En agosto de 1981, la Administración de Seguridad y Salud Minera publicó su informe oficial sobre la catástrofe. Sus conclusiones confirmaron la secuencia de los hechos. La perforadora de Tejaco había perforado la mina de sal, permitiendo que el agua ingresara a raudales, se disolviera en los pilares de soporte y provocará el colapso. Sin embargo, al momento de atribuir la responsabilidad, el informe se quedó corto. Con toda la evidencia física destruida en el desastre, no había forma de determinar con certeza si la falla fue que la perforación de Texaco fue ubicada incorrectamente o si los mapas de la mina de Diamond Crystal eran inexactos. Aunque el gobierno nunca responsabilizó completamente a ninguna de las partes, las repercusiones económicas fueron inevitables. Texaco y Wilson Brothers Drilling, la empresa contratista que operaba la plataforma, acordaron pagar $32 millones a Diamond Crystal Salt Company por la destrucción de la mina. Además, Texaco, Wilson Brothers y Diamond Crystal también desembolsaron $12,8 millones a Live Oak Gardens, el jardín botánico que perdió una parte significativa de su terreno cuando la isla Jefferson se desplomó en el remolino. La mina de sal de la isla Jefferson nunca volvió a abrir, pero Diamond Crystal continuó operando durante algunos años más tras la tragedia. Sin embargo, con toda la estructura subterránea permanentemente comprometida, la empresa finalmente cerró la mina de manera definitiva en diciembre de 1986. Incluso hoy, más de 40 años después, el desastre del lago Peñer permanece como uno de los accidentes industriales más extraños y catastróficos de la historia.
Lo más sorprendente de todo fue que no se perdieron vidas humanas. Contra todo pronóstico, los 55 mineros atrapados bajo el lago lograron escapar. Su supervivencia fue resultado de una reacción rápida, procedimientos estrictos de evacuación y el liderazgo de hombres como Junius y Earl, quienes no perdieron tiempo en reconocer el peligro y actuar en consecuencia. A diferencia de muchos otros desastres mineros narrados en el canal, Diamond Crystal mantuvo una operación rigurosa que prioriza la seguridad de los empleados. Los simulacros de emergencia en la mina se realizaban cada 6 meses con precisión, y todos los mineros sabían exactamente qué hacer cuando se daba la señal de evacuación, evitando lo que podría haber sido una de las peores tragedias mineras de la historia. Para quienes vivieron el desastre en primera persona, sin embargo, como es natural, los recuerdos nunca desaparecieron. El remolino, el colapso del terreno, la inquietante reversión del canal y el geyser de 120 metros que se elevó hacia el cielo parecen más de ciencia ficción que de la realidad. Incluso en la actualidad, a muchos les cuesta creer que un lago realmente se hundiera en la tierra, arrastrando consigo todo un ecosistema. El legado del evento perdura en las nuevas profundidades del lago Peñor, en la mina perdida bajo su superficie y en las interrogantes sin respuesta que aún permanecen. Aunque se resolvieron las disputas legales y las empresas continuaron con sus actividades, el lago nunca volvió a ser el mismo. Sigue siendo, hasta hoy, un lago distinto al que existía antes del desastre y que lleva consigo una historia única y diferente a cualquier otra. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más.